Hay una frase que muchos padres dicen con buena intención: no te dejes tocar. Pero esta frase pone sobre los hombros del niño una responsabilidad que no le corresponde. La protección de un niño es tarea del adulto. Bienvenidos a las llaves de Ana. Hoy, Yesid y yo vamos a hablar de un tema tabú: el abuso sexual infantil. Quédate hasta el final, te vamos a enseñar qué sí decirles a nuestros hijos para ayudar a prevenirlo. Bienvenidos a nuestro podcast. Como hablamos en el capítulo anterior, hoy vamos a hablar un tema un poco complejo, que es el abuso sexual en los niños. Hola, Yesid, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo estás? Bueno, ¿empezamos? Sí, sí, yo creo que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Hemos hablado en todos los podcasts que tú construiste un cuento a Sí. través de un proceso psicoterapéutico y hay un capítulo muy importante en el cuento en el que hablamos de... eh, el cuento es súper metafórico, pero creo que ahí uno puede entender en el cuento, cuando hablas de logro, que estás hablando de un abuso sexual. ¿Sí? Es más común de lo que uno cree y por eso me pareció muy importante, pues como la invitación a este espacio para hablar de la violencia sexual, porque pues hay un montón de estadísticas. UNICEF ha contado más o menos que en Colombia casi 7 de cada 10 mujeres, no solamente en Colombia, sino en el mundo, han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y creo que aquí es muy importante conversarlo. Este es el capítulo que habla sobre, no lo dice explícitamente, Ah, pero lo insinúa. Y es muy claro que está hablando de un abuso sexual. okay. Cuando yo vine a terapia, recuerdo que ese día tú me dijiste: ok, hablemos del abuso. Y yo me acuerdo que te dije: mira, yo ya durante muchos años lo he tratado, he estado en diferentes terapias, no le quiero invertir, pero es que ni 10 pesos más a eso porque no lo vale. Pero tú me dijiste algo que me hizo decir: bueno, hablemoslo, Ah, okay. que nunca lo había hablado. Me dijiste sobre el trauma, el estrés postraumático que produce un abuso sexual. Si a mí me habían tratado alguna vez ese estrés postraumático y si había hablado en la terapia de mi sexualidad. Y lo que claramente dije: Okay. no. Y nunca había entendido que un abuso infantil produzca un estrés postraumático. O sea, uno piensa que es cuando lo atracan, cuando hay algo eh, extremo. Sí, sí. ¿Cómo vive, cómo se vive un estrés postraumático después de un abuso? Ok. Es que ahí me haces pensar varias cosas. Muchas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y hombres, no, el abuso sexual no solamente pasa en mujeres, es más, en niños es muy frecuente y muchas veces tratamos de proteger más a las mujeres porque las mujeres tienen un factor de riesgo muy alto. Yo en algún momento trabajé atendiendo víctimas que entraban a la unidad de delitos sexuales de la fiscalía y luego nos los enviaban a los hospitales públicos a consulta y yo trabajaba en uno de esos. Y muchas veces llegaban hombres también, ¿sí? Y, no, y llegan muchos niños. La estadística es casi similar entre niños y niñas. Pero algo muy importante acá, muchas veces creemos que el evento de trauma se quedó allá. Fue solamente lo que me pasó y ya, y fue cuando era niña, ya no me está pasando. Y a veces no revisamos qué secuelas tenemos. Y esas secuelas hacen parte de ese estrés post-trauma. Si tenemos un evento de trauma, es un evento que nos generó una ruptura en nuestra emoción, es como si psicológicamente nos rompieran. Y hay eventos de trauma tan pequeños como el papá que nos castigaba físicamente y el papá sacaba la correa y lo golpeaba a uno. Y entonces uno iba creciendo y a los que nos daban correa, uno le dice: no, es que esto me sirvió, esto fue maravilloso, si esto que hizo mi papá. Y uno le pregunta a él: ok, cuéntame, ¿cuándo te pegaron? Y entonces uno dice: a mí me pegaron con una correa el día tal, yo estaba vestido con esta ropa, estaba haciendo un sol tremendo, luego estaba al lado de no sé quién. Y entonces uno se da cuenta que hay una huella de memoria tan fuerte que recuerdas todo. Eso es por el trauma, ¿sí?
porque mis células nerviosas generaron un agarre tan fuerte y un lípido que es la mielina y pasaron muchas cosas en la neurona que hicieron que yo recordara ese evento, lo dejé marcado, es traumático. En la pauta de crianza uno podría hacerlo, pero bueno, eso sería para otro podcast, pero uno podría hacerlo sin generar el evento de trauma. Pero porque, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es un evento de trauma? Me rompí y mi cerebro se acuerda todo el tiempo de él, ¿sí? Y entonces empiezo a tener secuelas. Esas secuelas son momentos en los cuales tengo estrés postraumático o después del trauma. Y hay situaciones que me pueden generar estrés. Puedo soñarme muchas veces con esto que pasó, puedo mantenerlo en la mente y en algún momento estar en tal lugar y decir, ay, me acordé, o puedo escuchar en la radio tal cosa, o una noticia de abuso, o que le pasó a una niña tal momento y pum, vuelvo y todo el tiempo estoy trayendo, es como si llegaran flechas a mi corazón que están trayéndome ese momento de dolor en el que digo, a mí también me pasó, y es algo que me genera daño todavía. Eso es lo que pasa con el estrés postrauma. Además, hay muchas cosas importantes con esto que tú dices. Es que el abuso sexual es como si a un niño le dijeran, toma esta porcelana que se puede romper muy fácil y cuídala. Y no permitas que nadie te la vaya a tocar. Y no dejes que nadie pueda pasar por encima de ti. Y muchos papás y mamás le dicen, cuídate, no dejes que ahí te toque nadie. Y entonces tú vas con la porcelana siendo niño y dices, tengo que cuidarla, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Y en algún momento se rompe. Y el niño dice, no fui capaz de cuidar esto que me habían dicho que tenía que cuidar, que era muy importante cuidarlo. Y cuando viene el abuso sexual y alguien te toca donde no debería, ahí pasan varias cosas. Una, el estado de culpa del niño o la niña, porque muchos terminan diciendo, pero esto me pasó y ¿por qué me pasó? Porque mi cuerpo está cambiando, porque me están saliendo senos, porque estoy en pantaloneta, porque mostré mis piernas. O muchas niñas dicen, porque es que el tío me veía cuando yo salía del baño con la toalla y de pronto él se imaginó cosas y yo fui la que generé esto. Y entonces el niño, la niña o el adolescente está en una constante rumiación cognitiva, un constante dolor en el pensamiento diciendo, pero ¿qué hice yo mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué permití que esto pasara? Y entonces eso genera a largo plazo un montón de daños, entre ellos que una persona tenga un trastorno de ansiedad generalizado o que tengamos una persona víctima de violencia sexual con un episodio depresivo o con un trastorno depresivo mayor a través de su historia. Algunos trastornos de personalidad también están unidos a este daño que tenemos a nivel de nuestra sexualidad, ¿sí? Pero ahí podemos hablar de muchas cosas. Allí, algo que pasa con la víctima también es que es como si la sexualidad se alterara. Entonces tengo dos caminos, o me inhibo sexualmente y no quiero saber nada del sexo y termino siendo un adulto que no le gusta el sexo, que no se siente bien, que no ha podido disfrutar, tener un buen espacio de placer, o termina siendo una persona hipersexualizada a través de su historia de vida, que es el niño o la niña que uno ve que están tocándose, tienen procesos masturbatorios tempranos y uno dice, algo está pasando con este niño o esta niña y crece siendo una persona muy sexual que a veces ni siquiera puede llegar a tener el suficiente placer porque se ha hipersexualizado de una forma que no es la mejor, ¿sí? Mientras hablabas, estaba pensando mil cosas. Ok, dale, dale. Cuando tú dices que uno recuerda lo que pasó en el trauma, cómo estaba vestido, etcétera. Cuando me preguntan cómo escribí este libro, fue muy fácil, no fue sino recordar. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 3 que habla del ogro y dice, entraron a la cueva, estaba sentado en una silla reclinomatic amarilla. Eso fue verdad. La silla reclinomática amarilla, y él escuchaba en una radiola que tenía con sus discos, le encantaba María Dolores Pradera y la colocaba. Yo me acuerdo de la música, me acuerdo de la silla, me acuerdo que era en la tarde, me acuerdo de absolutamente todo, todo. Y ahí quedó plasmado en el libro. Es posible que al final de este capítulo del podcast se pueda colocar el audiolibro de ese capítulo. ¿Es Sí, posible? ¿Lo sí, podemos sí, hacer? sí, sí, Porque eso hagámoslo. que acabas de decir es importantísimo.
no pasa solamente en el cuento o a ti. Muy seguramente muchas personas que estén escuchando este podcast pueden estar pensando, oh, yo me conecto con esto porque también recuerdo o a ese abuelo o a ese papá o a ese tío que me genera un montón de daño. Y recordarlo pueden tener en su cabeza un montón de huellas de memoria que quisieran olvidar, ¿sí? Lo que se hace con la terapia no es borrar este evento de trauma, es imposible borrar la huella de memoria, pero sí es entenderlo diferente y poder ser sobreviviente de este caso de violencia sexual diciendo, ok, soy un sobreviviente y sobreviví a esto, pero puedo cambiar lo que está pasando en el presente con mi salud mental, con mi ansiedad, con mi depresión, con mi sexualidad. Y esa es una gran invitación que tenemos para que las personas que han sufrido de algún tipo de violencia sexual puedan buscar ayuda. Creo que es lo más importante. Ahorita que tú estabas hablando, hay una palabra o una frase que yo uso mucho y es, no hay nada peor que una víctima. Me caen gordas las víctimas. Todo el tiempo lo estoy diciendo. ¿Yo soy una víctima? Ok, depende a qué te refieres con víctima. Porque hay personas que se victimizan y es como quieren mostrarse ante los demás como víctima, ¿sí? Es como me siento víctima. Pero cuando tú lo resignificas y estás en terapia, el víctima es como si te hubieras puesto un rótulo. ¿Cómo me quito este rótulo? Porque no soy una No víctima, soy una soy víctima. un sobreviviente de una situación de trauma. Y sobreviví porque de alguna forma tuve armas para resolverlo, ¿sí? Y a veces podemos tener dolores como ese evento post-trauma, pero a veces no. La violencia sexual es tan subjetiva que hay personas que terminan diciendo, yo realmente no recuerdo muy bien. Además, porque es que en el abuso sexual uno puede tener algo que se denomina amnesia disociativa, que es como que mi cerebro me protege y olvido algunas cosas del evento traumático, porque termina siendo más, mmm, digamos que más sanador para mí olvidarlo, porque digo, aquí no quiero sufrir más esto. O mi cerebro olvidó el evento, recuerdo en dónde estaba y recuerdo hasta cierto punto, pero después no recuerdo qué más pasó. Y ahí es muy importante poder hacer un proceso terapéutico, no para recordarlo, porque es que si yo me estoy cuidando, si mi cerebro me está cuidando y se convirtió como en un escudo para protegerme, está bien que me proteja. Pero aquí podemos entender un poco cómo hay personas que se quedan en el sufrimiento y no pueden elaborar y se quedan dándole vueltas a ese momento de dolor. Lo más importante es salir de allí y no victimizarse con esto que dices. Hay personas que se victimizan y todo el tiempo están diciendo, no, es que yo, pobrecito, los demás piensen que yo, pobre. No, esto es un evento de la vida y es entenderlo mejor para sanarlo. Hay una parte del libro que me parece muy hermosa, en la cual la niña, a través de la adulta, le dice al ogro, durante muchos años cargué la vergüenza, pero esa vergüenza no es mía, esa vergüenza le pertenece a usted y se la devuelvo. Es como, es que la niña no hizo nada malo, Exacto. no hizo nada malo y Sí. durante años cargué como algo muy malo hice, ¿sí? Sí. Algo muy malo pues, Sí. pasó y esa vergüenza la cargaba durante mucho tiempo, pero en el libro yo a través pues del adulto y la niña le entregan la vergüenza a quien le corresponde, Ok, que es al agresor. ok, muy bien. Hay otra parte que también es súper bonita y es que esta es el devolverle la vergüenza no solamente por mí, porque es que no fue una niña, fueron muchas niñas durante varias generaciones con un sistema de familia que decidió cerrar los ojos, mirar para otro lado, no se dieron cuenta, no sabían qué estaba pasando, pero no pasó conmigo, pasó con muchas niñas y de diferentes generaciones. Entonces aquí en el libro narra cómo el tatuaje, porque el símbolo que yo le pongo es tatuajes que duelen en la piel, como cuando una persona se atreve a hablar, a decir, en otras personas también hay un efecto como de sanidad, ¿sí? Ok, sí. Algo que pasa mucho en nuestro país es que muchos estudios han demostrado
que los agresores sexuales son muchos. Tanto que hay estudios en Colombia que han dicho que al menos por cada familia extensa, si pudiéramos sumar la cantidad de agresores, nos correspondería un agresor por cada familia extensa. ¿Sí? Eso ya tiene una magnitud increíble. Es muy importante entender que la pedofilia o la paidofilia es un síntoma de un trastorno mental y que no cualquier persona se acerca a un niño o a una niña con fines eróticos porque siente placer por ellos, sino los que tienen alguna alteración mental. Es muy común que haya agresores sexuales, sí, pero también no es importante entender que la agresión sexual, aunque es muy común, sí, podemos prevenirla, pero no prevenirla dejando la prevención en los ojos del niño o en el peso del niño o la niña. Porque cuando le decimos a un niño o una niña, no te dejes tocar ahí, esto es una parte que nadie te puede tocar. Tú tienes que cuidarla, tú tienes que protegerte, tienes que proteger tu cuerpo. Pero el niño está expuesto a un agresor sexual que es adulto y que en la mayoría de los casos, el 80% de los casos de violencia sexual, el agresor es un familiar o es alguien cercano, o es el más querido del mundo, porque en su trastorno mental es el más bonito. Y uno dice, no, no puede ser, si es tan lindo que es. Y muchas familias terminan protegiendo al agresor. Y entonces, hasta las mismas parejas, en muchos casos, la misma esposa dice, no, mi esposo no pudo abusar de mis hijos, no, porque hay un montón de, de, de dinámicas que hacen que uno crea en el agresor. Pero aquí es muy importante que la víctima que está allí, que vivió el evento, no es culpable de nada. El agresor tiene la culpa. El niño o la niña no. Pero en su cabeza siempre va a buscar, ¿por qué me pasó esto a mí? Y se va a generar un montón de culpas. ¿Sí? Y algo que debemos entregarle a los niños y a las niñas es, podemos cuidarlos, podemos protegerlos. ¿Sí? No es tu responsabilidad, porque cuando el niño y la niña se le dice, cuida esta parte, no debes dejarte tocar, es como cuando yo decía, tienes una porcelana en las manos que tienes que cuidar y no la puedes dejar caer. Esto no es responsabilidad. Y entonces la víctima, el niño o la niña dice, pero yo ¿por qué me dejé? ¿Por qué no dije nada? Pues un niño pequeño ante un adulto que viene a tratar de tocarte, el niño queda paralizado en muchos casos y no se puede mover. Y como queda paralizado, pues permite cosas, pero no porque él quiera. Y entonces después se va con un montón de trauma mayor. Enseñémosle a los niños y a las niñas a que nos cuenten, a que tengan confianza, a que nada va a pasar. Si alguien te hace daño, yo voy a estar para ayudarte. Si te hacen daño una vez, no importa, cuéntamelo, porque tenemos que prevenir que lo sigan haciendo contigo o con otros niños cercanos a ti. Y es muy importante que los adultos podamos aprender a proteger a los niños desde la confianza, desde lo que me cuentes siempre, yo voy a estar aquí para apoyarte. Cuando, cuando estabas hablando que a los niños una manera, o sea, a los papás les dicen no te puedes dejar tocar. Y yo hice eso con mis hijos, yo desde chiquiticos, no te puedes dejar tocar, me cuentas cualquier cosa, pero nunca había pensado que les estaba transfiriendo la responsabilidad de cuidado a ellos Ajá, y que ante un agresor un niño no se va claro, a poder defender, claro, claro, que la herramienta era cuénteme cualquier cosa que, claro. que les esté pasando, ¿sí? Claro, Es pero eso. desde ahí no quiero que las personas que estén ahí se sientan culpables en su rol de padres, ¿no? Porque también uno puede decir, ay, o sea, lo estoy haciendo mal. No, es la forma que tenemos de hacerlo. Pero a veces no nos damos cuenta que dejamos la responsabilidad nuestra o del adulto en un niño. Lo que debemos decirles siempre, cuéntame, ¿sí? Pero claro, el niño no va a poder protegerse, ¿sí? Pero no quiero culpabilizarlos, no lo sabemos. Esto lo descubrí también en terapia, cuando escucho la narración de muchos niños que llegan a la unidad de delitos sexuales de la fiscalía y nos llegan a terapia y nos dicen, mira, es que a mí me dijeron que no me dejara hacer esto y me dejé. Y yo soy culpable por haberme dejado, porque yo podría haberme protegido. No sé cómo hubieras podido haberte protegido teniendo 6 7 años, 5 años de un adulto. No, no es tan fácil protegerse. ¿No? Ok. A mí nunca me dijeron, a mí nunca me dijeron que tenía que protegerme, que no me dejara tocar, que nunca, o sea, yo creo que en el momento no entendí que era un abuso. Ah, Fue con los años que yo dije, ay, que este man me abusó, ¿sí? sí,
Sí. Fue con los años, no fue en el momento porque a mí nunca me lo dijeron. Pero ahí tocas una cosa muy importante. Cuando un niño o una niña es víctima de abuso sexual en momentos en los cuales son muy pequeños, el niño o la niña no sabe lo que les está pasando. Y entonces se convierte en un juego. Y pasa que muchos agresores sexuales juegan con ellos a tocarse. Y vamos a jugar y te voy a mostrar esto. Y ven, y yo te voy a tocar, pero esto es un juego. Y un juego que no le vas a contar a nadie. No le cuentes a nadie que yo te voy a tocar. ¿Sí? Y termina el niño jugando un juego. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. El agresor sexual, muchos agresores sexuales, cuando lo hacen en el juego, hacen que el niño se sienta feliz y hacen que el niño pueda sentir placer, porque tenemos unas zonas que son erógenas. Y si a uno lo tocan, solamente cuando al niño le tocan el cachete, ay, qué rico que me consientan. Pero si te tocan en áreas genitales, pues vas a sentir más placer. Pero como el niño no lo entiende y es un juego, el niño va a sentir que esto estuvo rico. Y ojalá me vuelva a pasar, porque fue rico, porque fue un juego. Y cuando el niño está entendiendo después que esto que me hicieron fue malo y me lo hizo alguien que fue malo y yo me sentí bien, entonces yo también soy malo, porque yo sentí que esto era rico. Y de pronto hasta lo jugué con otros niños, porque para mí era un juego. Y aquí es muy importante en un proceso terapéutico ayudarle al niño a entender que él no es el malo, que él es la víctima, sin decir que lo que hablábamos antes, no te victimices, pero sí eres un sobreviviente de un caso de violencia sexual. Y eso es muy importante. Bueno, Jessy, nuestro productor nos está diciendo que quedan 3 minutos, Okay. pero yo siento que este tema le falta mucho todavía. Te propongo que hagamos un segundo capítulo de abuso sexual, y yo creo que hasta 3 y 4. Sí. Me gustaría que nos centráramos en el capítulo que viene en las secuelas, Okay. porque es que yo tuve muchas secuelas, Okay. que no son solamente, van desde la parte física, y en mi sexualidad, bueno, tuve secuelas. Entonces quisiera que el capítulo que viene habláramos de las secuelas. Ok, perfecto, pues me parece maravilloso. Igual tú sabes que aquí pensaba un poco poder traer ejemplos, poder traer otras voces. Hablar de abuso sexual en nuestro país es necesario, tanto que ni siquiera tenemos comerciales que nos ayuden a prevenir el abuso sexual. En otros países sale en la televisión un comercial donde dice, esto te pueden hacer. Aquí es muy difícil, hay unos, pero hay muy pocos. Y creo que a esto no se le da publicidad y es cómo nos protegemos y cómo hacemos que nuestros niños no se sientan solos. Ellos no están solos y debemos enseñarles a que puedan estar más tranquilos. ¿Sabes qué siento yo? Es que nuestro sistema como país, este tema es, de esto no se habla, esto no se dice. Porque he tenido personas a las que les he contado de que vamos a tratar en los podcasts y me dicen, ¿usted se enloqueció? ¿Usted cómo va a hablar de eso? Claro. Pero lo voy a hablar. Ok, y lo necesitamos, es necesario. Sí, pues entonces nos vemos en el próximo podcast. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el próximo capítulo. Como lo prometido es deuda, te dejamos con el capítulo número 3, la llave de la justicia. Disfrútalo. Capítulo 3. La llave de la justicia. Cerraron los ojos y sin saber cómo regresaron al mundo de Ana, la peque. Las dos nunca soltaban sus manos y comenzaron a caminar con una gran expectativa en el corazón. El camino las llevó a un lugar oscuro, como una tarde gris sin sol. Ana la peque reconoció de inmediato dónde estaban. Era la cueva del ogro, porque él la había llevado allí alguna vez, aprovechándose de su ingenuidad y llenándola de engaños. En ese lugar había marcado su piel con tatuajes. Eso hacía el ogro, tatuar a las niñas que lograba llevar a su cueva con mentiras. Esas marcas la acompañaban siempre, recordándole lo que había vivido allí. Pero a decir verdad, no solo la peque llevaba tatuajes, la grande también. Saber que estaba de nuevo frente a esa cueva le apretaba el pecho de angustia y la hacía querer correr y esconderse.
Sin embargo, la mano de Ana la Grande la sostuvo con firmeza y ternura, transmitiéndole seguridad, como una voz silenciosa que le decía: no está sola. Ana la Grande recordó las llaves, abrió la primera, la llave de la justicia, y escuchó la voz del hippie sabio que le explicó: esta llave tiene el poder de encerrar con paredes sin ventanas, como un búnker impenetrable. Una vez que gire, quien está adentro no podrá salir jamás. Además, paralizará a la persona que está dentro del lugar donde la encajes. Entraron y vieron al ogro sentado en una silla reclinable amarilla, leyendo una novela de pistoleros. Era enorme y fuerte, con el cabello blanco, peinado hacia atrás y una gran quijada. Al sentirlas, el ogro se incorporó, pero en ese instante Ana la Grande sacó la llave de la justicia y el ogro quedó paralizado. La Peque le dijo al ogro con voz temblorosa: me tatuaste, dañaste mi piel y ahora me duele. Entonces Ana la Grande, con voz firme y decidida, le habló al ogro: tu castigo por el daño que has hecho a muchas niñas es quedar encerrado eternamente en oscuridad y silencio. Nunca más se abrirá esta cueva y tu nombre será olvidado. Ya no podrás hacer daño y esta cueva desaparecerá contigo y tus malas acciones. Escucha bien. Durante años fuimos nosotras quienes cargamos una piedra enorme y pesada, la de la vergüenza. Pero esa carga nunca nos perteneció. Hoy te la devolvemos porque es tuya y junto con ella también recibirás las piedras de todas las niñas que alguna vez estuvieron en esta cueva. Así, además del silencio y la oscuridad, tendrás que cargar para siempre el peso insoportable de la vergüenza. El ogro intentó hablar, pero no pudo pronunciar palabra. Ana giró la llave de la justicia y las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse. En un instante, todo quedó sellado y el ogro, junto con su maldad, desapareció para siempre. Increíblemente, en la medida que la cueva desaparecía con el ogro adentro, los tatuajes iban desvaneciéndose de la piel de ambas Anas hasta quedar limpias, como si nunca hubieran sido tatuadas. Y como si una brisa invisible recorriera el planeta, los tatuajes de otras niñas en diferentes rincones del mundo también comenzaron a desvanecerse, liberándolas en silencio de aquello que las había marcado. Las Anas se miraron, respiraron hondo y exhalaron fuerte. No solo se sintieron aliviadas, un peso inmenso que habían cargado en silencio se desprendió de sus hombros. Se sintieron más ligeras, como si pudieran caminar libres, como si hubieran recuperado un pedazo de sí mismas que había estado perdido. Por fin se había hecho justicia.